Yo cuidaba a dos hermanitos desde pequeños, una niña y un niño. Sus padres eran ya mis clientes frecuentes, pues casi cada 15 días tenían que salir de la ciudad a supervisar una de sus empresas que quedaba en otra ciudad. Era una familia de mucho dinero, pero un día recibí una llamada de la señora, informándome que el niño, su hijo más pequeño, acababa de fallecer. Se había caído del árbol detrás de su casa y se había golpeado la cabeza, y no sobrevivió. Yo acudí al funeral a dar mis condolencias. Le lloré al pequeño, pues es que yo lo cuidé casi desde bebé, y le tomé mucho cariño al igual que a su hermanita, a quien abracé y la cuidé en todo el velorio, pues sus padres no tenían fuerzas para hacerse cargo de ella en esos momentos tan desastrosos. El niño tenía 5 años cuando perdió la vida, y la niña al momento de los hechos tenía 7. Pasaron más o menos unos 8 meses de aquel terrible suceso. En todo ese tiempo ellos no solicitaron los servicios, pues era obvio que estaban viviendo su etapa de duelo y no habían salido de la ciudad. Pero una tarde la señora me llamó. Me dijo que necesitaba de mis servicios para que cuidara a su hija, pero que esta vez sería por 5 días. Yo nunca los había cuidado por más de un fin de semana, pero según la señora, debido a que descuidaron su empresa que estaba fuera de la ciudad, habían ocurrido muchas cosas malas y debían ir a resolverlas. Yo accedí, pues eran vacaciones de invierno. No tenía clases y ese dinero me iba a caer muy bien. Esa noche me despedí de mis padres y me fui a casa de estos señores, donde ya me esperaban con las maletas en la calle, pues ya les surgía irse. Yo ya conocía las indicaciones y la casa, así que no hablamos mucho. Únicamente la señora me dijo que la niña, a quien le diremos Jenny para no dar su nombre real, había estado teniendo problemas en la escuela desde lo que pasó con su hermanito, y que ellos habían estado batallando un poco con ella, pero no me dio más detalles. Solo me dijo que no le prestara atención si me decía cosas fuera de lugar. Sin más que decir, se retiraron y adentro me esperaba la niña, quien estaba viendo hacia afuera, hacia el patio trasero, donde estaba el árbol donde su hermano se cayó. A mí la verdad me pareció algo raro, así que le hablé para que se viniera y ver una película, pero la niña seguía viendo hacia ese árbol, a pesar de que estaba todo oscuro el patio trasero. Fui hasta donde estaba y me puse detrás de ella, para intentar ver qué era lo que ella observaba con tanta atención y detenimiento, pero no había nada. En eso la pequeña me dijo: ¿lo ves? Está parado ahí. ¿Quiere entrar? Yo le pregunté que a quién veía, que no había nadie ahí, y ella me dijo el nombre de su hermano. No dije nada, solo la tomé de la mano y la quité de ahí. Después cerré las persianas para que ya no pudiera ver hacia afuera. Ella de la nada se molestó y me dijo que nadie le creía, pero que su hermano tenía mucho miedo y quería entrar a la casa. ¿Qué harían ustedes si una niña les dice algo así? Yo me llené de miedo, por supuesto. Le dije que su hermano ya estaba en el cielo y que estaba bien, que no se preocupara por él. Pues, ¿qué más podría decirle? Fue todo lo que se me ocurrió. Después de eso nos sentamos en la sala y puse su película favorita, para ver si se le olvidaba aquel asunto y dejaba de actuar extraño. Yo ya me estaba poniendo nerviosa. Durante toda la película ella volteaba hacia aquella ventana, aún con las cortinas cerradas. Yo le dije que fuéramos a la cocina a hacer palomitas. Ya no se me ocurría qué más hacer para distraerla, pero ella por suerte accedió. Al final sí terminamos de ver la película y la fui a acostar a su cama, pues ella se quedó dormida en la sala. Eran eso de las 10 de la noche. Yo regresé a la sala y puse una serie que estaba viendo mientras recogía la cocina. Pero de pronto escuché un golpe afuera, en el patio trasero, como
si algo muy pesado hubiera caído al piso. Yo corrí a asomarme por la ventana, pero no podía ver nada, pues estaba demasiado oscuro. Así que encendí la luz de afuera, pero no había nada ahí. Yo lo dejé pasar, pues pensé que tal vez había sido algún gato saltando de la cerca. No quise ponerme a pensar en nada, pues de por sí ya estaba bastante asustada con la actitud de la niña. Y cuando volteé hacia la sala, allí estaba la niña parada de nuevo en la ventana. Me sacó un susto muy grande, pues no hizo nada de ruido. De repente ella estaba ahí parada. Yo le pregunté que qué hacía ahí, que ya debería estar dormida, pues era muy tarde para ella. Pero lo que me respondió me dio escalofríos. ¿Escuchaste a mi hermanito caerse del árbol?, me preguntó. Le reclamé que ya dejara de decir eso, que su hermano estaba en el cielo y que lo dejara descansar en paz. Ya era hora de dormir, así que la mandé de nuevo a su cuarto y me aseguré de que se quedara acostada en su cama. Después me retiré a la habitación de huéspedes donde yo dormiría. Comencé a desempacar mis cosas para darme un baño antes de dormir, pero tenía muchos escalofríos. El ambiente se sentía tenso, muy tenebroso. Claro que no era lo mismo desde la última vez que los cuidé a los dos. Todo se sentía diferente, y más con la niña actuando de esa manera. Al día siguiente decidí llevar a Jenny a desayunar, a su lugar favorito donde también habían juegos. Contaba con la autorización de sus padres para hacerlo, así que pensé que sería una buena idea para que ella se distrajera, y tal vez así ya se olvidaría de aquel asunto de su hermano. Así que salimos a eso de las 11 de la mañana. Desayunamos sin ningún problema. Ella fue a la sección de juegos mientras yo me quedé en una mesa cerca, esperándola mientras jugaba. Me llevé mi laptop para hacer un proyecto que me encargaron en las vacaciones, pero no dejaba de vigilarla, por supuesto. Todo iba aparentemente normal, pero de pronto un niño salió de los juegos llorando, corriendo con sus padres. Yo no veía a Jenny, así que me levanté para gritarle y saliera. Y en lo que ella bajaba de aquel tobogán, escuché como el niño les decía a sus padres que una niña y su hermano lo habían empujado. Cuando Jenny salió del juego, el niño la señaló y les dijo llorando: fue ella, apuntándola con su pequeño dedo. Jenny salió riéndose y yo le pedí disculpas a los padres, quienes no me respondieron y se llevaron a su hijo del lugar. Yo la regañé y le pregunté que por qué le había hecho eso al niño. Y ella me respondió: no fui yo, fue mi hermano. A lo que le respondí enojada que ya dejara de decir eso, que si seguía portándose así la iba a acusar con sus padres. Ella puso una cara de enojo y se sentó en la mesa sin decir nada. Yo ya solo quería irme, pero quería ver quién era el otro niño, pues aquel niño que bajó llorando acusó a Jenny y a su hermano. Así que supuse que debía haber otro niño allá adentro. Pero por más que esperé, nunca salió nadie. Todas las personas que estaban ahí mientras Jenny jugaba ya se habían ido. No pudieron haberse ido dejando un niño ahí. Así que ahí supe que en realidad no había nadie más. Se me puso la piel de gallina. Nos fuimos directo a la casa y la puse a hacer su tarea que le habían dejado para las vacaciones. El día transcurrió y se llegó la noche. La niña se fue a dormir sola, pues seguía molesta conmigo por habérmela llevado tan rápido de los juegos. Yo me bañé y me acosté mientras estaba en mi laptop, pero de pronto escuché ruidos en el cuarto de Jenny. Para este punto yo ya estaba algo harta de toda la situación, pero al salir de la habitación y caminar por el pasillo, escuché la voz del niño, de su hermano menor. El miedo que sentí no se lo deseo a nadie en verdad. Abrí la puerta de su cuarto muy lento y
y la niña estaba parada en medio de su habitación, hablando con la misma voz de su hermano, diciendo: "Sáquenme de aquí", en repetidas ocasiones. La mirada de la niña estaba fijada en la pared, sin parpadear y sin moverse, únicamente diciendo eso con la voz de su hermano. Yo entré y la movía de sus hombros, gritándole que reaccionara. Y en eso la niña gritó como nunca antes, ahora sí con su voz, y solo me abrazó llorando. Yo me la llevé a la sala, mientras ella lloraba y me decía que su hermano no la dejaba en paz, que no la iba a dejar hasta que lo sacaran de ahí, pues tenía frío y mucho miedo. Tuve que llamarla a sus padres, y su madre me dijo que se regresaría ella sola. Y así fue. Yo le conté a la señora todo lo que había pasado. Ella no me creía que la había escuchado hablar con la voz de su hermano. De hecho, creo que nunca me creyó. Solo me dijo que gracias por cuidarla y después me pagó. Y me dijo que ya me podía retirar a mi casa. Así sin más. Me despedí de la niña y me fui. Ya nunca más volvieron a solicitar mis servicios de niñera. Así que ya nunca supe qué pasó con aquella pequeña. No sé si sus padres alguna vez le creyeron. Yo de verdad espero que sí, porque al final de cuentas ella nunca mintió. Yo fui testigo de que lo que ella decía era verdad. Y sentí mucha pena por ella. Sin duda una trágica historia. Buenas noches o días, espero que todos se encuentren muy bien. Deseo que mi historia sea conocida, ya que es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Hablando de lo paranormal. Yo trabajé como niñera desde los 17 hasta los 19 años. Lo hacía por las tardes o los fines de semana para que no perjudicara mis estudios. En una ocasión mi madre me comentó que una compañera de trabajo estaba solicitando una niñera que se quedara con sus 3 hijos por una noche, pues ella y su esposo asistirían a una boda que quedaba en otra ciudad, como a 2 horas de la nuestra, y no querían regresar por carretera en la madrugada, así que pasarían la noche allá. Mi madre le habló de mí, que ya llevaba algún tiempo cuidando niños y que tenía referencias, pero no las necesité. La señora le pidió a mi madre que me comentara del trabajo para confirmarle, y yo acepté encantada, pues era viernes y al siguiente día no tenía nada que hacer. Además, la paga sería buena. Recuerdo que era el mes de octubre, unos pocos días antes de Halloween. Eran 3 niños y todos varones. El más pequeño tenía 4 años, el del medio 8 y el más grande tenía 11. Quien por cierto ya se creía adulto, y me fue algo difícil tratar con él, pues era algo rebelde. Esa noche el niño mayor, a quien le pondremos Hugo, invitó a un amigo de él a jugar videojuegos en su cuarto. Tenía permiso de sus padres, así que recibí al niño y ambos se metieron a jugar. Supuestamente videojuegos. Mientras los otros niños y yo estábamos en el comedor. Yo les había llevado unos pequeños libros de Halloween para colorear. Y eso estábamos haciendo mientras el mayor estaba encerrado con su amigo en su cuarto. Pero de pronto se fue la luz, y el niño más pequeño comenzó a gritar. Yo lo calmé diciéndole que no pasaba nada, que enseguida regresaría la luz. Pensé que de seguro había sido alguna falla en algún poste de luz. Pero al asomarme por la ventana, vi que en la calle y en las otras casas sí tenían. Así que decidí marcarle desde mi teléfono a la madre de los niños, quien me dijo que no sabía por qué se había ido. Obviamente estaban al corriente con los pagos. Me dijo que si no regresaba en unos minutos le volviera a llamar.
para comunicarse con la compañía de electricidad. Cuando colgué el teléfono, escuché gritos muy fuertes viniendo del cuarto de Hugo. Yo corrí e intenté abrir la puerta, pero estaba con llave. Les toqué la puerta insistiendo que me abrieran, pero los niños no dejaban de gritar: ayúdanos. Yo intentaba empujar la puerta con todas mis fuerzas tratando de abrirla, pues no tenía la llave y no tenía idea de qué les estaba sucediendo allá adentro. Fue un momento de mucha tensión, pero de pronto escuché una voz viniendo de ese cuarto, y no era de los niños. Era una voz muy grave y aterradora. No podía entender qué era lo que decía, pues los gritos de los niños no me dejaban escuchar con claridad. Yo golpeaba la puerta y gritaba a quien fuera que estuviera ahí que no les hiciera nada a los niños, pues la policía ya venía en camino. Mientras tanto corrí por mi teléfono para marcar, pero sorpresivamente se encontraba apagado y no quería encender. Los dos pequeños en la cocina estaban aterrados también, llorando al no saber qué sucedía, y los otros dos encerrados. Y por si fuera poco, escuché a aquella voz burlarse de mí. Sabía que mi celular no servía, y ahí me di cuenta de que aquello no era una persona. De pronto la luz regresó y los niños salieron corriendo del cuarto. Yo pude ver que en el piso tenían un tablero de Ouija, y ahí entendí qué era lo que estaba pasando. Después de unas horas logré calmar a los niños. Vinieron por el amigo de Hugo, y fue ahí cuando hablé con él. Le pregunté si su mamá lo dejaba jugar esas cosas en la casa, y él me respondió que no, que por favor no les dijera nada, lo castigarían. Yo hablé con él y le hice saber lo peligroso que podía ser eso, pero el niño no me estaba poniendo atención. Tenía su mirada perdida y su rostro lleno de susto. Y ahí fue cuando me animé a preguntarle qué era lo que había sucedido allá adentro. Esto fue lo que me dijo. Estábamos jugando. Mi amigo estaba intentando contactar a su abuelo que falleció hace meses. Seguimos un tutorial de internet. Al principio no pasaba nada, pero de pronto aquello comenzó a moverse solo en el tablero. Mi amigo y yo saltamos hacia atrás y fue cuando se fue la luz. No podíamos ver mucho, pero de pronto una figura se empezó a formar en la pared. Era una figura muy alta que casi llegaba hasta el techo. Y tenía forma de un hombre, pero muy deforme. Y fue cuando tú intentaste abrir la puerta. Pero nosotros no queríamos levantarnos y salir corriendo, pues la figura estaba en la pared que está a un costado de la puerta. Teníamos mucho miedo. Y de pronto empezamos a escuchar una voz horrible hablando en otro idioma. Me contaba Hugo con lágrimas en sus ojos. Lo abracé y le dije que teníamos que ir a tirar esa ouija fuera de la casa. Y él me dijo que él ya no quería ni tocarla. Así que yo tuve que hacerlo. Salí y caminé algunas cuadras hasta llegar a los contenedores grandes de basura. Ahí la aventé y me regresé rápido a la casa. Cuando llegué, los niños estaban esperándome tras la puerta, pues decían que cuando entraron al cuarto de Hugo y apagaron la luz, aquella sombra se seguía viendo en la pared, y estaban aterrados. Yo fui a comprobar lo que decían y, en efecto, había una sombra perturbadora gigante que te daban escalofríos nada más de estar ahí. Pero al encender la luz se desvanecía. Comprobé que no era el reflejo de nada, pero no había nada que reflejara eso tan espantoso. En
eso me entró la llamada de mi madre al celular. De la nada se había encendido y yo ni siquiera me había dado cuenta. Estaba muy preocupada de por qué no le regresé la llamada como acordamos. Pero yo tuve que contarle todo. Pues me sentí en peligro en esa casa con los niños completamente solos. Y esa cosa horrible en la pared. Sus padres tuvieron que regresar. Cuando llegaron comprobaron por ellos mismos aquella cosa que estaba en la pared del cuarto de su hijo. Pero cuando el padre salió del cuarto, vi que tenía en sus manos la ouija, la misma que yo había tirado a la basura. Por supuesto que yo les expliqué que yo la había ido a tirar y que algo muy malo estaba pasando en ese lugar, pues se podía sentir la vibra muy pesada. Ellos ni siquiera regañaron a su hijo, pues ya estaba demasiado asustado y nervioso, al igual que sus pobres hermanos. Ellos me pagaron y me dieron las gracias por avisarles y por cuidar a los niños. Me dijeron que ellos se irían a pasar la noche a casa de la abuela e iban a mandar a bendecir la casa para que sacaran a lo que fuera que estuviera allí. Yo solo me despedí de ellos y les deseé la mejor de las suertes. Pero mi madre, luego de un tiempo, me contó que habían puesto en venta su casa y que ya estaban viviendo en otro lugar. Pues a partir de ese día muchas cosas malas comenzaron a suceder allí y no sirvió de mucho que fueran a bendecirla. Nada de eso acabó. Por lo menos sé que están bien, pero me da algo de pendiente por las personas que renten el lugar, pues no creo que les adviertan lo que pasó allí. No sé qué clase de demonio incitaron a entrar a esa casa a esos niños, pero era uno muy maligno que se adueñó del lugar, que hasta los hizo irse de su propia casa. Por favor, tengan mucho cuidado si juegan a estas cosas. Mejor eviten hacerlo, pues puede acabar en tragedia. Pueden invitar algo muy maligno a sus hogares o sus vidas, que después no van a poder deshacerse de eso. Buenas noches. Hola, Glenn. Me gustaría que narres mi historia de manera anónima, por favor, advirtiendo que es algo fuerte para los sensibles. Y sucedió de verdad. Por eso mi deseo de permanecer anónimo. Tampoco daré fechas exactas, pero esto ya tiene algunos años. Por eso me atrevo a compartirla con todos ustedes. Cuando tenía 23 años quedé embarazada. Mi novio y yo éramos estudiantes. Ninguno de los dos trabajábamos, así que él se salió de estudiar para trabajar. Y yo, que ya estaba a punto de terminar mi carrera, decidí seguir estudiando, pero conseguirme un empleo que fuera los fines de semana, que me permitiera seguir estudiando. Apenas tenía 2 meses de embarazo, así que podía trabajar perfectamente. Una amiga de la universidad me comentó que ella a veces cuidaba niños, los fines de semana o entre semana por las noches, que pagaban muy bien dependiendo de la hora, pero que era un buen empleo para mí, pues me permitía seguir con mis estudios. Y no era una labor tan difícil. Para no hacerles el cuento más largo, ella me recomendó con unos de sus clientes, quienes precisamente necesitaban quien le cuidara a su hijo de 6 años. Solo por un fin de semana, pues tenían que salir de la ciudad y no podían llevarlo. Yo estaba muy emocionada por mi primer trabajo. Mi amiga me explicó todo lo que debía hacer. Y por supuesto, al llegar al domicilio de esta familia, sus padres me dieron las indicaciones necesarias, agregando que iba a batallar un poco para que el niño se durmiera, pues se acababan de mudar a esa casa y él decía que no le gustaba y le daba miedo ahí dormir por las noches. Pero de ahí en fuera el niño era muy tranquilo, mencionaron sus padres. Me presentaron al niño y en efecto, era un niño dulce. No era nada chiflado o travieso. Se veía que lo tenían muy bien educado.
Los padres se retiraron ese viernes a eso de las 8 de la noche. El niño se la pasaba en el pasillo de afuera, uno que estaba a un costado de la casa, que conectaba el patio de enfrente con el de atrás. Pero él nunca estaba jugando en ninguno de los dos patios. Siempre estaba en ese pasillo y hablando solo. La casa era de un piso, y el cuarto del niño estaba justo al lado de ese pasillo. De hecho, su ventana daba allí, así que yo podía observarlo desde adentro de su cuarto, para vigilar que estuviera bien. Pues me era muy difícil que quisiera entrar a la casa en el día. Por alguna razón siempre quería estar ahí. Yo recuerdo que le pregunté que con quién platicaba siempre que estaba ahí, pues era en el único lugar de la casa donde hablaba solo. Y él me respondió que con su amiga Leslie. A lo que yo le pregunté que si era su amiga imaginaria. Y él me respondió que no, que era su amiga de verdad y que vivía en ese pasillo. La verdad, yo me estremecí al escuchar eso, pero traté de no tomar tanta importancia a lo que el niño pequeño me decía. Únicamente pensé que en efecto, era una amiga imaginaria y hasta ahí. El sábado por la tarde el niño se encontraba de nuevo ahí, en ese pasillo. Yo lo dejaba jugar ahí pues no quería estar en otro lugar. Mientras tanto aproveché para hacer la cena y apenas empezara a oscurecer ir por él para que se metiera a la casa. Cuando terminé de cocinar salí al patio y me asomé a aquel pasillo para hablarle. Pero noté que el niño estaba diciendo unas cosas muy extrañas. Así que me quedé en silencio para escuchar. Ya no estés triste, Leslie. Tú y tus papás pueden seguir viviendo en mi casa, le decía el niño a su amiga imaginaria, mientras extendía sus manos cargando unos carritos, como queriéndoselos prestar. Decidí que ya era suficiente, así que lo llamé por su nombre. Le dije que ya era hora de meterse a la casa, que fuéramos a cenar pues le había preparado macarrones con queso. Su madre me dijo que eran sus favoritos. El niño se levantó, pero antes de caminar, me preguntó si su amiga podía ir a cenar con él también. Yo le dije que sí, pues ¿qué otra cosa podría decir? Entramos a la casa y cenamos. El niño estaba muy serio, así que decidí hacerle plática. Era mi primera vez siendo niñera, así que no tenía experiencia con los niños. Solo se me ocurrió preguntarle que si a su amiga Leslie le habían gustado los macarrones. Y él me contestó con una cara de tristeza que ella no había podido ir a cenar. Yo le pregunté que por qué no había podido. Y él me respondió que porque no podía salir de ese pasillo. Ni ella ni sus padres. Así fue como le comencé a preguntar más y más sobre aquella niña, pues me intrigaba mucho. Y lo que me dijo fue que no la vio hasta que él y sus padres se mudaron a esa casa. Que una noche ella le tocó la ventana de su cuarto. Que al principio le tenía miedo, pero después se hicieron amigos, pues tenían la misma edad. Y que por eso le gustaba mucho estar ahí, en ese pasillo jugando con ella. A mí se me hizo perturbadora su historia. Yo disimulé el miedo que tenía y no recuerdo qué le contesté. Después de eso lo llevé a dormir y así se llegó el domingo. El día que finalmente sus padres volverían a casa. Y ahí terminó mi trabajo con ese pequeño. Pero la parte más turbia y perturbadora vino tiempo después. Pasó el tiempo. Yo ya no volví a cuidar a ese niño, pues solo duré unos pocos meses en esa labor. Y después di a luz a mi bebé. Pasó más de un año cuando una mañana encendí la televisión. Ya vivía con mi novio, y a él le encantaba ver las noticias locales, pues estuvo estudiando periodismo. Pero cuando vi la imagen que había en las noticias, supe que era esa casa. La reconocí de inmediato por aquel peculiar pasillo. En la imagen salían varios peritos excavando la tierra de ese pasillo. Y la nota decía: encuentran restos óseos de 3 cuerpos en casa residencial.
Mi corazón me comenzó a palpitar demasiado rápido. Subí el volumen para escuchar la noticia completa. Y resulta que habían atrapado a un criminal que había confesado más de 8 crímenes. Les había quitado la vida a muchas personas. Y una de ellas era una familia que vivía en esa casa. El tipo entró una noche mientras dormían y les quitó la vida a los 3. Madre, padre, incluyendo una niña de 6 años. El tipo los enterró en ese pasillo del patio y se quedó viviendo ahí un tiempo hasta que después huyó. De eso ya tenía más de 3 años. A la familia nunca la encontraron sus familiares. Los dieron por desaparecidos y por eso habían puesto en renta la casa. Yo recordé de inmediato todo lo que ocurrió esos días en los que cuidé al niño. Y ahora todo tenía sentido. Él podía ver a la pequeña que ya estaba enterrada. Y era su amiga. Lloré mucho todos esos días. Más porque estaba muy sensible después de tener a mi bebé. No podía creer el final que tuvo esa pequeña y sus padres. Más que asustada, estaba muy triste. Pero me daba consuelo que por lo menos su familia ya les podía dar una sepultura digna. Los niños son muy perceptibles. Pueden ver cosas que nosotros no. Así que si sus hijos les dicen que están viendo algo fuera de lo común, no los ignoren. Como yo lo hice con ese niño. Y sus padres también. Podrían estar viendo un muerto. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Soy una mujer de 29 años que vive en Estados Unidos. Y esto ocurrió desde hace meses con una familia para la que trabajo. Yo no creía en cosas extrañas hasta que me ocurrió esta experiencia mientras cuidaba niños. Actualmente cuido a 3 pequeños. Una de 10 años, uno de 8 y la más pequeña de 4 años. Los he cuidado desde que la más pequeña era un bebé. Nunca tuve problemas graves con ellos. Solo berrinches normales de un niño, pero yo los quiero como si fueran mis propios hijos. Un día su madre me llamó para que los cuidara por varios días mientras ella y su esposo se iban de viaje. Las primeras noches todo estuvo sin problemas, con nada fuera de lo normal. Sin embargo, la cuarta noche fue cuando comenzó todo. Estábamos viendo caricaturas hasta que llegó la hora de dormir. La más pequeña era la más difícil de acostar porque siempre tenía mucha energía. Los 3 niños dormían en la misma habitación porque el cuarto del niño de 8 años estaba en reparación. Cuando por fin logré que la pequeña se durmiera, bajé a ver mi programa favorito. De pronto, a los pocos minutos, escuché el juguete de abecedario de la pequeña. Juguete con botones de letras para que los niños aprendan. Pensé que la pequeña se había levantado de la cama y estaba jugando. Yo, un poco molesta, me levanté del sofá y subí las escaleras. Abrí la puerta de su cuarto y vi que los 3 estaban profundamente dormidos. No había juguetes en el suelo. Revisé dentro del closet, donde se guardan todos los juguetes, y lo busqué, pero no lo encontré. Quedé algo confundida porque claramente lo había escuchado arriba. Y en ese momento, escuché el juguete abajo. Este juguete tiene un botón que dice ABC, ven a cantar conmigo. Y luego se ríe un poco. Eso fue exactamente lo que escuché. Mi estómago se hundió y me quedé congelada de miedo por lo perturbador que era la situación. Porque yo sabía con certeza que la pequeña no había llevado el juguete abajo ese día. Bajé en silencio y vi que el juguete estaba en la mesa del comedor. Me quedé helada otra vez porque no estaba allí antes. Fue entonces que me acerqué al juguete y noté que estaba apagado, pero volvió a decir ABC, ven a cantar conmigo, justo cuando lo toqué.
niña de 10 años llamó mi nombre desde la parte superior de las escaleras y me preguntó qué pasaba. No quería asustarla, así que le dije que no era nada y que volviera a la cama. No sabía qué pensar de esto. Coloqué las baterías en el cajón de la cocina y fui a revisar a los niños. Y la niña de 10 años se sentó en su cama cuando me vio. Me senté junto a ella y le dije que todo estaba bien. Mentirosa, dijo ella. ¿Estás asustada? Puse una expresión de desconcierto y luego dije, no, solo tuve una pesadilla, eso es todo. Ella sacudió lentamente la cabeza. No, no es cierto. Sebastián te asustó. ¿Quién es Sebastián? Pregunté. Ella se acostó mirando hacia la pared. No dejes que te asuste. Solo quiere jugar con el juguete de la pequeña. Ahora estaba muy confundida y asustada. No quería hacerle más preguntas. No pude dormir esa noche. La niña de 10 años también escuchó el juguete. Está realmente acostumbrada a esto. La noche siguiente pude dormir un poco porque no ocurrió nada raro. Hasta las primeras horas de la mañana. Escuché susurros fuera de mi puerta. Todavía estaba oscuro y me froté los ojos para ver de dónde venían los ruidos. Provenían del cuarto de los niños que estaba frente al mío. Abrí la puerta lentamente y vi a la niña de 10 años sentada en la alfombra. Me miró con sorpresa. ¿Qué haces despierta?, pregunté. Y ella respondió simplemente que nada. Vete a la cama, es muy temprano para estar levantada. ¿Con quién hablabas? La niña de 10 años solo me miró con una expresión en blanco. Te escuché. Sé que hablabas. Y ella me respondió con una expresión seria. Sebastián está molesto porque no le prestas atención. Quiere que también lo cuides. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Le dije que por favor se fuera a la cama y que hablaríamos de esto más tarde. Pero ella me interrumpió diciendo que no, que Sebastián quería mi atención ahora, en un tono más alto y un poco molesta. En ese momento los otros dos niños también se despertaron. El niño de 8 años le gruñó a su hermana diciéndole que Sebastián tenía que dejarme en paz. Fue entonces cuando pregunté si ellos también sabían sobre Sebastián. Todos asintieron. Afortunadamente sus padres regresaban ese mismo día, porque quería salir de allí lo más rápido posible. Más tarde, la niña de 10 años no quería comer el plato de comida que le hice, a diferencia de sus hermanos que no tuvieron problemas y estaban jugando en el jardín. Le reclamé que no había tocado su comida en mucho tiempo. Para ese punto ya me estaba irritando. Pero en eso ella me miró molesta y me dijo, ¿dónde está la comida de Sebastián? Decidí seguirle el juego y le pregunté que dónde estaba Sebastián ahora. Y me respondió riéndose que estaba agarrando mi pierna. Sentí escalofríos en mis piernas cuando me dijo eso, pero intenté mantener la calma y no verme asustada. Bueno, Sebastián, si no te sientas no te serviré comida. La niña de 10 años sonrió mientras miraba hacia donde yo estaba parada. A este punto de verdad esperaba que sus padres llegaran pronto. Serví el plato y lo puse donde la niña dijo que él estaba sentado. Dice que gracias, dijo la niña. Y no sé por qué, pero eso me hizo sentir un poco mejor. A la media hora de ese incidente, sus padres llegaron. Una vez que acomodaron sus cosas y nos saludaron, la madre miró el plato de comida y sonrió preguntando por qué estaba allí. Los niños ya estaban afuera con su padre jugando. Entonces bajé la voz y le conté lo que los niños decían, que había un niño aquí queriendo mi atención. Sus ojos se abrieron y solo mencionó, Sebastián. Dígame por favor que esto es verdad. Le pregunté con la voz temblando. Ella me sentó en el sofá y me pidió que le contara todo lo que había pasado. Cuando le conté sobre el juguete, recordó que esto pasaba cada noche
pero se habían acostumbrado con los años. Y no sé cómo lo lograron honestamente. Luego explicó que la familia que vivía allí antes tenía un hijo que murió en la casa. Y semanas después de la tragedia decidieron irse. Al poco tiempo su familia se mudó, cuando la niña de 10 años era un bebé. Cuando ella ya podía hablar y caminar, la madre notó cómo hablaba sola y parecía jugar con alguien. Decía que Sebastián estaba triste y siempre quería jugar, especialmente por la noche. La madre pensó que solo era un amigo imaginario, pero con el tiempo, la niña hacía que pareciera real que alguien estaba allí. Recordó escucharla discutir con literalmente nadie, y como uno de sus juguetes desapareció, y luego apareció en el cobertizo cerrado que tienen en el jardín. Era imposible que ella lo hubiera puesto allí. Esto asustó a los padres y decidieron investigar la historia de la casa con la esperanza de que no hubiera ocurrido nada trágico. Pero sí ocurrió. Fue entonces cuando se enteraron del niño pequeño que había fallecido, pero no tenían mucha información sobre eso. Esto los dejó muy perturbados, pero al final decidieron que tendrían que lidiar con ello, ya que este niño no estaba haciendo daño a nadie. También estaba claro que solo la niña de 10 años podía comunicarse con Sebastián. Ni los otros dos niños podían, pero crecieron sabiendo que ese era el amigo de su hermana mayor. Cuando notaban que ella se quedaba despierta tarde, jugando y hablando, simplemente le decían que se detuviera y que le dijera a Sebastián que era hora de dormir. Su madre me contó que ella ya le había dicho que a Sebastián le gustaba desde que empecé a cuidarlos, pero que no me dijera nada porque podría asustarme, o no les creería. Pero ahora ves que Sebastián quería desesperadamente tu atención. Realmente nos pondría muy tristes a todos verte irte y no estés más con mi familia. Pero si eso es lo que decides, es comprensible. Me dijo con total normalidad. Por supuesto, esto pasó inesperadamente. Y en los años que llevo cuidando a estos niños, nunca había vivido algo así. Tal vez Sebastián realmente quería atención después de tanto tiempo. Además, no podía dejar a mis niños. Realmente los veo como míos. Así que decidí seguir cuidándolos. No pasa nada fuera de lo normal, por así decirlo. Fuera de que algunas cosas se cambiaban de lugar o simplemente aparecían de la nada, como esa primera vez. Poco a poco me he ido acostumbrando, pero no es fácil. Nunca creí en cosas extrañas, pero tienes que vivirlo tú mismo para cambiar tu mente por completo. Gracias, comunidad, por escuchar mi historia. Hola, Glenn. Me llamo Felipe y tengo más de 50 años. Sin embargo, cada vez que recuerdo esa noche, me siento como si tuviera nuevamente 16. Mi amigo Juan y yo buscábamos ganar dinero extra y pensamos que cuidar niños del vecindario sería una forma fácil de hacerlo. Pusimos un anuncio en el periódico local y pronto recibimos algunas llamadas. Nos volvimos populares y empezamos a recibir trabajos por todas partes. Nuestra única condición era estar juntos. Aparte de algún niño problemático, era divertido y ganábamos buen dinero. Una noche, una mujer nos llamó desesperada, pidiéndonos que cuidáramos a su hijo. Nos ofreció pagarnos el doble, así que aceptamos. Juan tenía permiso para conducir, así que él manejaba y yo preparaba unas cosas. Empaqué nuestra comida y nos dirigimos a la casa. El viaje tomó más tiempo del esperado, y cuando llegamos encontramos una nota en la puerta que decía que estaba abierta. Nos pareció extraño que la madre dejara la puerta sin seguro, pero no pensamos mucho en ello. Entramos y percibimos un olor raro, una mezcla de humedad y productos de limpieza. La casa era vieja, con pisos de madera que crujían en cada paso. Llamamos al niño, pero no hubo respuesta. Buscamos en la cocina, el piso de arriba, el baño y la lavandería. Fuimos a los dormitorios pensando que tal vez ya estaba acostado, pero no lo encontramos. Esto comenzó
comenzaba a ponernos nerviosos. No había juguetes ni ropa de niño a la vista. Bajábamos las escaleras para llamar a la madre cuando vimos una puerta entreabierta que no habíamos notado antes. Mi amigo y yo caminamos hacia ella y él la empujó lentamente. Entonces lo vimos. Un muñeco de tamaño real sentado en una cama infantil, mirándonos fijamente. Estábamos paralizados sin saber qué hacer. Entonces el teléfono en la cocina sonó. Fuimos rápidamente a contestarlo. Yo levanté el teléfono y al otro lado estaba la madre. Nos pidió que preparáramos al niño para dormir y que estuviera en la cama a cierta hora. Luego me dijo que sus pijamas estaban en su cama, donde estaba sentado. Mi estómago se revolvió. ¿Te refieres al muñeco, verdad?, pregunté. Y ella colgó de inmediato. Juan me miró y preguntó qué había dicho. Solo lo miré y dije: creo que esta mujer piensa que ese muñeco es su hijo. Juan se rió, pero luego se dio cuenta de que yo hablaba en serio. Él me preguntó si quería salir de allí y yo inmediatamente le respondí que nos largáramos de esa casa. Salimos corriendo de ahí, pero cuando llegamos al porche, Juan me tocó el hombro preguntando qué era eso, señalando hacia el suelo. Caminamos para echar un vistazo más de cerca y entre el césped perfectamente podado había una lápida. En ella decía: aquí descansa el pequeño Andrés, 1972 a 1979. Con el paso de los años he tratado de racionalizar lo que vivimos esa noche. Tal vez la mujer sufría de algún tipo de trauma o enfermedad mental que la hacía creer que el muñeco era su hijo. O tal vez todo fue una especie de broma macabra. Pero lo que más me inquieta, incluso después de todo este tiempo, es la inexplicable conexión entre el muñeco y la lápida. Nunca volvimos a cuidar niños después de esa experiencia tan perturbadora. De hecho, cuando recuerdo esa noche, aún puedo sentir el escalofrío que me recorrió la espalda al ver la lápida. Aunque Juan y yo seguimos siendo amigos hasta hoy, rara vez hablamos de ese incidente. Cuando lo hacemos, siempre terminamos con la misma pregunta: ¿qué fue realmente lo que vivimos esa noche? ¿Una madre desesperada y perturbada? ¿O algo mucho más oscuro? Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Iliana. Para dar un poco de contexto, en la noche de esa experiencia yo estaba cuidando a mis 3 hermanas menores. Rara vez las veo, ya que no tenía una buena relación con mi padre, lo que me llevó a vivir con mi madre. Mi padre siempre tenía excusas para que fuera a su casa o decía cosas para manipularme. Aunque esta historia no trata sobre mi padre, él fue muy abusivo conmigo durante mi infancia y con mi madre cuando estaban juntos. Amo mucho a mis hermanas, pero sé que están seguras en la casa de mi padre. Yo era la hermana mayor y creo que por eso me trataban de la manera en que lo hacían. Era un año reciente y en ese momento mi padre vivía en una casa grande y bonita. El diseño es confuso, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Las habitaciones de 2 de mis hermanas, las mayores, estaban en el sótano, por así decirlo, ya que no era realmente un sótano, sino que era donde estaba el garaje, así como las puertas traseras que llevaban a la piscina y al jardín. Básicamente, cuando bajabas las escaleras, podías ver la sala de estar del piso de abajo, y luego, más allá, estaban las habitaciones de mis hermanas. Justo antes de sus habitaciones había un cuarto de invitados que tenía un closet, una sala de almacenamiento y un baño dentro. También era muy abierto, ya que debía tener una puerta tipo granero, pero solo había un marco sin puerta. Cuando subí a las escaleras, en la parte superior había 2 puertas, una que llevaba a la cocina y la otra que llevaba al cuarto de la más pequeña. En ese momento, la más pequeña tenía alrededor de 5 años, mientras que las otras 2 tenían 10 años.
noche y todos estábamos relajándonos en el sótano. Yo había tumbado las cortinas de la puerta trasera por accidente porque la abrí demasiado. Esto pasaba bastante seguido, así que no fue una sorpresa. A las niñas no les gustaba que las cortinas no estuvieran puestas, ya que eran dos puertas de vidrio y era tarde por la noche, lo que significaba que afuera estaba completamente oscuro. Vivíamos en el bosque y había animales rondando. No tenía ganas de buscar un banco y ponerlas, así que les dije que lo haría más tarde, y me senté de nuevo en el sofá para seguir viendo televisión. Las niñas estaban jugando a la escuela o algo así. No me uní porque la más pequeña prefiere a las mayores sobre mí, lo cual me duele un poco, pero pues lo entiendo. Ya había pasado su hora de dormir, pero le había permitido quedarse despierta un poco más, para convivir y sabiendo que se molestaría si nos divertíamos sin ella. Yo tenía pensado que las niñas mayores y yo viéramos una película después de que la pequeña se acostara. Le pedí a las mayores que llevaran a la pequeña arriba para que pudiera recoger el desorden. Las tres corrieron a las escaleras hacia arriba y entraron en la habitación de la pequeña, cerrando la puerta de golpe. Desde abajo podía escucharlas riendo fuerte y no quería que la pequeña no se durmiera. Y fue entonces cuando grité desde el sótano que le pusieran la pijama a su hermanita, mientras buscaba un banco en la habitación de invitados. Todas las risas se detuvieron, asumiendo que estaban ayudando a su hermanita para dormir. Entonces puse el banco en la ventana y agarré la cortina para ponerla de nuevo, cuando de pronto escuché pasos bajando las escaleras. No escuché la puerta de la pequeña ni la puerta de la cocina abrirse o cerrarse. No me di la vuelta, asumiendo que era una de las niñas. En el reflejo del vidrio vi la parte superior de la cabeza de alguien detrás del sofá. Entonces me di la vuelta, confundida sobre por qué estarían detrás del sofá así, a menos que estuvieran planeando asustarme. Me quedé en el banco mientras observaba a alguien caminar hacia la habitación de invitados. Tenía la altura de la menor, así que pensé que debía ser ella. Entonces bajé del banco y luego me metí en la habitación de invitados. Planeaba asustar a quien suponía que era la niña. Y bueno, cuando entré en la habitación de invitados, miré alrededor y no vi a nadie. Miré debajo del escritorio, alrededor de la cama, y nada. Pensé en si se había metido en una de las tres puertas en la habitación, pero todas esas puertas eran muy chirriantes y todas estaban cerradas. Honestamente estaba asustada, así que, aunque la niña se fuera a asustar por quedarse sola abajo, omití revisar detrás de esas puertas. Entonces me di la vuelta y corrí hacia las escaleras. Entré en la habitación de la pequeña e hice un conteo rápido de cabezas. Las tres estaban allí. No sé qué fue lo que acababa de ver. A quien vi pasar por detrás de mí. Estaba temblando. Yo tengo un trastorno de ataques de pánico desde hace mucho tiempo y tengo que tomar medicación para prevenirlos. Unas pocas lágrimas pueden convertirse en un ataque de pánico completo. No quería asustar a mis hermanas, así que simplemente les pregunté si alguna había estado abajo, lo cual todas negaron. Estaba alterada, pero lo disimulé lo mejor que pude. Eventualmente la pequeña se durmió y las mayores y yo bajamos a ver una película. Yo solo quería relajarme y pensar que solo había sido algún reflejo o mi imaginación. El tiempo pasó y se hizo muy tarde. Las niñas estaban dormidas en el sofá y yo me quedé despierta. De pronto, algo me hizo sentir que necesitaba mirar en el reflejo de las puertas de vidrio. Las cortinas se habían quedado abiertas. Fue entonces cuando miré por la ventana y, para mi sorpresa, vi nuevamente a esa pequeña persona o cosa. Ahora estaba frente a la puerta trasera. Es vergonzoso decirlo porque me gusta mucho lo paranormal,
me escondí bajo mi manta y comencé a llorar en silencio hasta quedarme dormida, forzándome a pensar que lo que vi no era real. Me desperté antes que las otras niñas. Entonces decidí levantarme y echar un vistazo por toda la casa. No estaba segura de lo que buscaba, solo algo que explicara qué demonios había visto la noche anterior. Una vez que las niñas se despertaron, seguí actuando como si nada hubiera pasado. Terminé contando la historia a las dos niñas mayores en privado, sin querer que la más pequeña escuchara. Probablemente pensaron que estaba loca, lo cual entiendo. Incluso yo misma pensé que podría estar loca por ver cosas que no estaban ahí. Pero ya no sé qué pensar. Eventualmente mis padres llegaron a casa y les conté. Pero también pensaron que estaba inventando todo. Tiempo después mi padre y mis hermanas se mudaron. Nunca tuve una explicación sobre lo que sucedió esa noche. Si lo que vi fue producto de mi imaginación, o si en realidad algo estuvo con nosotras viéndonos desde la oscuridad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esta historia me sucedió cuando estaba cursando la universidad y necesitaba empleo para ayudar a mi madre a pagar mis estudios. Un amigo de la escuela me comentó que sus tíos estaban buscando una niñera para su hija de 6 años que se quedara con ella todo el fin de semana, pues ellos tenían que salir de la ciudad por asuntos de trabajo y no podían llevar a la pequeña. Me comentó que pagarían muy bien. Él sabía que yo necesitaba el dinero, así que por eso me avisó de esa oportunidad de trabajo. Saliendo de clases fui a la casa de sus tíos. Me presenté y me dijeron que mi amigo ya les había hablado de mí. De inmediato me dieron el trabajo. Después me presentaron a la pequeña, quien la verdad no hablaba mucho. Solo se me quedaba viendo con timidez. Su nombre es Jasmine. Al día siguiente, el viernes, me presenté de nuevo para ahora sí cuidar a la niña todo el fin de semana. Los padres se retiraron y aquí empieza la historia. Al principio la niña no quería hablar conmigo. Se portaba algo extraño para una niña de su edad. Yo intentaba hacerle plática, pero ella actuaba muy distante conmigo. Le puse las caricaturas y se sentó en el piso de la sala a verlas. Yo estaba haciendo la comida cuando de pronto vi que estaba platicando sola. Volteaba a ver a un lado de ella como si hubiera alguien ahí y se reía. Yo la observaba desde la cocina. Me acerqué y le pregunté: ¿con quién hablas, Jazz? Cuando me escuchó cambió por completo su rostro. De estar feliz y riéndose pasó una cara muy seria y de pocos amigos. No me respondió nada, así que le volví a preguntar: ¿con quién hablabas? La niña, sin decir ni una sola palabra, tomó su libro de pintar y se retiró a su cuarto. Yo estaba algo confundida, pero no le quise dar mucha importancia, pues solo era una niña. Cuando terminé de hacer la comida, le grité para que viniera a comer, pero pasaron los minutos y nunca salió de su cuarto. Así que fui a ver qué estaba haciendo. Pero al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta. La niña estaba platicando sola de nuevo. Me acerqué muy lento para no hacer ruido y escuchar lo que decía, pero me quedé helada, pues escuché cómo la niña decía: no le hagas daño, mis papis me van a regañar otra vez. En eso hubo silencio. La niña se cayó de inmediato y volteó de golpe a la puerta y pudo verme ahí afuera. No sé cómo se dio cuenta. Era como si alguien le hubiera dicho que yo estaba ahí. Yo abrí la puerta por completo y le dije: Jazz, ven a comer, se te va a enfriar. La niña salió de su cuarto y se sentó en la mesa de la cocina, sin decirme nada. Empezó a comer, pero no quería hablarme. Yo intenté romper el hielo, preguntándole que cuál era su película favorita. Ella me respondió: él no quiere que hable contigo. Dice que eres mala. Yo le pregunté: ¿quién no quiere que hables conmigo? Ella me señaló la silla de al lado y me dijo: mi amigo Diego. Mentiría si les dijera que no sentí escalofríos al escuchar eso. Le pregunté que si ahí estaba con ella. Ella me dijo que sí.
Yo intentando acercarme más a la pequeña y que dejara de tenerme miedo. Volteé a la silla vacía y le dije: hola Diego, soy una nueva amiga de Yassi y no soy mala persona. ¿Podemos ser amigos? En eso, la tele se apagó sola y la mesa se movió. Yo me hice para atrás del susto y me le quedé viendo a la niña. Ella me dijo: Diego dice que te vayas, no quiere ser tu amigo. En eso se retiró de nuevo a su cuarto. Yo me quedé tan impactada que no supe cómo reaccionar. Le marqué a mi amigo de la escuela para contarle. Me dijo que él tampoco tenía idea que la niña tenía un amigo imaginario, pero que no me sugestionara, que muchos niños lo tienen. Pero eso ya era otro nivel. Cayó la noche y le dije a la niña que se bañara para ir a dormir, y así lo hizo. La acosté en su cama y le apagué la luz. Yo me fui al cuarto de huéspedes que estaba al lado, pero escuché que la niña se estaba riendo y hablando otra vez. Yo intentaba taparme los oídos con la almohada, pues me asustaba esa situación. Cuando por fin se cayó, parecía que ya se había dormido. Yo me quedé dormida también, pero como a eso de las 2 de la mañana. Sentí como alguien me jaló el cabello. Me desperté de golpe y encendí la lámpara muy asustada. No había nadie en el cuarto. Fui al cuarto de Yasmín y estaba dormida. Sabía que no podía haber sido ella, pues yo la habría visto al despertar y hubiera escuchado sus pasos al regresar a su cuarto. Yo estaba muy nerviosa. Regresé a mi habitación de nuevo y apagué la luz, pero ya no podía dormir. Tenía mucho miedo. Solo estaba acostada con los ojos cerrados cuando de pronto algo jaló mi sábana. Yo grité y salí corriendo de la habitación. Cuando llegué a la sala había a la niña sentada en el sofá, con la tele prendida viéndola fijamente. Pero en la tele no había nada. Solo era estática. Aquello era de terror. Yo le dije: Yasmín, ¿qué estás haciendo aquí? Pero la niña no respondía y seguía viendo la tele. Yo ya enojada le apagué el televisor y la mandé a dormir. En eso la niña volteó a verme, con una cara de furia, y me gritó: enciéndelo. Yo le respondí que no era hora de ver televisión, y ella empezó a respirar muy fuerte. Estaba muy enojada. Me miraba con ojos de furia y de pronto la tele se encendió sola. No supe cómo, si yo tenía el control en la mano. La niña giró su cabeza y volvió a ver la televisión en blanco. Para serle sincera, yo quería huir de ahí, marcarle a mi mamá para que pasara por mí y largarme de ese lugar, pero por obvias razones no podía hacerlo. Dejé a la niña en la sala y me encerré en la habitación. Estuve un par de minutos, cuando de pronto vi la sombra de sus pies por debajo de la puerta. Se estaba riendo de mí. Empezó a tocar la puerta, primero muy lento y después fue aumentando los golpes cada vez más fuertes, hasta que casi tumba la puerta. Pero yo no entendía cómo una niña tan pequeña podía golpear la puerta con tanta fuerza, como de un adulto. Yo empecé a llorar y decirle que parara, que la iba a acusar con sus padres, pero la niña seguía golpeando y riéndose. Yo marté y fui a abrir la puerta, pero quise desmayarme. Cuando al abrir la puerta, no había nadie ahí. La niña seguía sentada en la sala. Solo pude escuchar que a lo lejos me dijo: a Diego le gusta mucho hacer bromas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fui a encerrarme al baño y les llamé a sus padres, quienes tardaron en contestarme, pues eran las 4 de la mañana. Estaban durmiendo. Cuando por fin el señor me respondió asustado, preguntándome que si pasaba algo. Yo no pude contener mi llanto y le conté todo lo que había sucedido. Que me disculparan, pero que yo ya no podía seguir allí. Solo escuché que le dijo a su esposa: otra vez pasó lo mismo. Después me respondió diciéndome: no te preocupes, ya vamos para allá. Por favor, no te vayas hasta que lleguemos. Yo acepté, pues a la ciudad que habían ido quedaba 2 horas solamente. 2 horas que duré encerrada en el baño, solo escuchando risas y alborotos de la niña afuera. Aunque bueno, ya no sabía si era la niña. Cuando por fin llegaron, salí del baño y les volví a contar todo.
Ellos me pidieron disculpas y estaban muy apenados. La niña me miraba con unos ojos de furia por haberla delatado. El padre me acompañó a la puerta, pues mi madre ya estaba fuera esperándome. Me pidió disculpas nuevamente y yo no pude evitar preguntarle que si esto ya había ocurrido antes. Él me respondió que sí, que siempre era lo mismo, que ninguna niñera duraba más de un día cuidando a su hija, que la niña iba a terapia psicológica pero que no lograban descifrar su padecimiento. Yo le aconsejé que mejor la llevara a una iglesia, pues por lo que yo experimenté, sabía que se trataba de un ente que habitaba en su casa y que era amigo de la niña. Él me agradeció y yo me retiré de allí. Ya nunca supe qué pasó con esa pequeña, pues mi amigo no frecuentaba mucho a sus tíos. Ya nunca quise volver a trabajar de niñera. Hasta la fecha sigo traumada. Buenas noches a todos. Me llamo Mariana y te contaré mi historia de cuando trabajaba de niñera. Espero que puedas compartirla. Como dije, yo me dedicaba algunos días a la semana a cuidar niños. Con el tiempo la gente me fue recomendando con familias que tenían niños pequeños, y así me fui haciendo de varios clientes. Un día una señora con la que ya llevaba tiempo trabajando cuidándole a sus hijos, me comentó que su amiga necesitaba una niñera para cuidar de su hijo por un día. Yo por supuesto acepté con gusto y me presenté a trabajar el día que me dijeron. Llegué a la casa y la señora me presentó a su hijo. Me comentó que el pequeño era muy tranquilo, que no me daría problemas. Me dio los horarios que el pequeño tenía para hacer sus tareas, ver televisión e ir a dormir. Ella iría con su esposo a una boda, así que regresarían ya tarde por la madrugada. Habiendo dado todas las instrucciones, los padres se retiraron, quedándonos en la casa únicamente el niño, su perrito y yo. Todo transcurría normal, hasta que llegó la hora de ir a dormir. El niño fue a su cama y yo me quedé en la sala leyendo un poco, ya que aún no tenía sueño. De pronto el perrito empezó a ladrar muy inquieto. Él tenía su cama en la sala, pero en ese momento se acercó al cuarto del niño a ladrar muy desesperado, pero no se atrevía a entrar. Algo de ahí que le asustaba. Yo fui de inmediato al cuarto del niño ya que me preocupé un poco. Toqué 2 veces la puerta, pero el niño no me respondió. Escuché la voz como de un hombre ya mayor dentro del cuarto. El perro no dejaba de ladrar. Yo de inmediato abrí la puerta y vi al niño de espaldas, sentado en la orilla de su cama, hablando cosas sin sentido. Pero eso no fue lo que más me aterró. Lo que realmente me dejó petrificada fue que no era su voz. Era la de un hombre adulto, con voz muy grave. Me acerqué un poco para confirmar lo que mis ojos estaban viendo. Me puse de frente hacia él. El niño seguía hablando con la mirada perdida, cosas sin sentido, con esa misma voz de adulto. Yo le grité su nombre y le dije que reaccionara, pero el niño seguía hablando, hasta que me volteó a ver y dejó de hablar. En eso se levantó de la cama y levantó su brazo como queriendo tocarme. Empezó a caminar hacia mí y hablar de nuevo con esa voz. Yo salí del cuarto corriendo y le marqué a sus padres, pero no me respondían. El perro se fue a esconder abajo del sillón de la sala, aullando y muy asustado. De pronto el niño salió de su cuarto llorando, ahora sí con su voz. Yo me acerqué a él y le pregunté que si estaba bien. Me dijo que otra vez había pasado. Tenía mucho miedo. Yo lo abracé y le pregunté que qué era lo que había pasado. Él me respondió: es mi abuelo. No podía casi hablar, pues seguía llorando muy asustado. Hasta que lo pude tranquilizar y su perrito corrió hacia él también. Ya no le tenía miedo. Me contó que tenía mucho que no le pasaba, pero que su abuelo, que ya había fallecido, se metía dentro de él, que era muy malo y le tenía mucho miedo. Estaba muy asustado, honestamente. Le pregunté que si sus padres sabían. Él me dijo que sí, que ya habían traído a un sacerdote a bendecirlo y a bendecir la casa, y que tenía mucho tiempo que no le pasaba eso, que su abuelo era muy malo y que él siempre le tuvo miedo. Prácticamente, en otras palabras, me dijo que cuando falleció, el abuelo empezó a manifestarse a través de él. Después de un rato, su padre regresó la llamada y yo le conté lo sucedido.
llegaron de inmediato a la casa. Abrazaron a su hijo y al mismo tiempo me pidieron disculpas por todo lo sucedido. Los padres me confirmaron lo que el pequeño me había contado. La señora me comentó que su suegro los últimos años de su vida había salido con una señora que todos sabían que era una bruja. Están seguros de que su muerte fue provocada por ella y él no se fue en paz, pero que no sabía por qué había elegido a su hijo para manifestarse. Yo, completamente impresionada de la situación, me despedí de la familia y les dije que no se preocuparan, que yo no iba a decir nada, y después me retiré. Después no volví a saber nada de esa familia y sinceramente no quise. Espero que a nadie nunca le pase algo así, porque si yo sentí mucho temor, no me imagino lo que sentí el pobre pequeño. Hola a todos los escuchas del sector del terror. Me llamo Evelyn. Esta historia comienza cuando una amiga de mi madre me pidió el favor de cuidar a su bebé de 1 año por una noche, pues ella y su esposo tenían una fiesta del trabajo de su marido y llegarían ya de madrugada. Me iban a pagar muy bien, así que por supuesto que acepté. Llegué a su casa y todo muy bien. Yo nunca había cuidado a un bebé tan pequeño, así que me dio las instrucciones necesarias para llevar a cabo mi labor. El bebé se encontraba dormido en ese momento. Eran eso de las 8 de la noche. Me dijo que podía estar en la sala, viendo la tele y que allí tenía una pantalla donde podía estar viendo al bebé, para no tener que ir a su cuarto a cada rato y que no lo despertara. La pantalla también tenía audio, así que si lloraba de inmediato lo sabría. Los señores se fueron y yo me quedé en la sala con mi computadora, terminando una tarea de la escuela. Cuando volteé a la pantalla del bebé, el niño estaba sentado en la cuna, viéndose arriba, con sus ojitos llorosos, y pedía los brazos viendo hacia un punto fijo. Yo seguí viendo la pantalla, pues estaba algo impresionada. De pronto, pude ver una silueta blanca pasar por la cámara. En eso el bebé se soltó a llorar. Yo corrí hacia la habitación y encendí la luz. Saqué al bebé de la cuna y lo empecé a arrullar para que se durmiera de nuevo, como me había dicho su mamá. Pero el niño no dejaba de llorar y seguía viendo hacia ese punto pidiendo los brazos, como si alguien estuviera ahí. Alguien que yo no podía ver, pero él sí. Yo decidí sacarlo de allí e irlo a arrullar a la sala, hasta que por fin se volvió a quedar dormido. Después lo llevé a su habitación de nuevo y lo acosté en su cuna y apagué la luz. Regresé a terminar mi tarea, monitoreando por supuesto al bebé cada minuto. En una de esas veces que volteé de nuevo a la pantalla, el bebé estaba parado recargado en su cuna, pero ya no lloraba. Seguía viendo ese punto fijo y le daba la manita e intentaba salirse de la cuna, pidiendo otra vez los brazos a eso que él veía. Yo corrí de nuevo a la habitación y lo cargué, pero al hacerlo el bebé empezó a llorar de nuevo. Se quería quitar de mí, pues quería que eso que él veía lo cargara. No dejaba de pedir los brazos al aire. Yo ya no sabía qué hacer. Sentía miedo, siéndoles honesta. Me senté ahí mismo en su habitación, en una silla que había al lado de su cuna, y empecé a jugar con él y su peluche para intentar calmarlo. Pero él seguía viendo hacia el mismo punto e intentaba hablar. Se quería bajar de mis piernas, así que lo bajé al piso para ver qué hacía. No pasaba nada, pues había alfombra en todo el cuarto. El niño empezó a gatear hasta que llegó a la mitad de la habitación. Ahí se sentó y se quedó viendo hacia arriba, pidiendo los brazos. Sentí de inmediato cómo la piel de todo mi cuerpo se erizaba. Sabía que había alguien o algo que claramente solo el bebé podía ver y sentir. Duró 2 minutos pidiendo que eso lo cargara. Después empezó a llorar. Yo fui por él de inmediato y lo saqué de allí. Llamé a su madre para avisarle de la situación y decirle que no podía lograr que el niño se calmara y dejara de llorar. Noté por el teléfono que ella intentaba hablar, pero con un nudo en la garganta. Me dijo que no me preocupara, que era su abuelita, que había fallecido hacía 4 meses, que ella siempre lo arrollaba y era la única que lograba que se quedara dormido, y que hacía como 1 mes que el bebé podía verla y quería que lo cargara. Me dijo que lo llevara a su cuna y que él solo se quedaría dormido, que solo checara por la pantalla que no se intentara salir de la cuna. Estando en su habitación, con la
presencia de su abuela, él se sentiría más tranquilo y se dormiría. Yo para ese momento les juro que quería huir. La señora me contó todo eso con tanta normalidad, pero yo estaba demasiado asustada y algo molesta porque no me advirtieron de eso desde el principio. Pero ni modo, tuve que terminar mi trabajo. Fui con mucho miedo a esa habitación de nuevo a acostar al bebé. Le apagué la luz y me regresé a la sala. Ya no pude hacer mi tarea pues ya no pude concentrarme. Tenía mucho miedo. Solo prendí la tele y esperé a que pasara el tiempo para que llegaran sus padres y por fin poder irme de ahí. Pasó cerca de una hora cuando vi por la pantalla que el bebé se estaba riendo, sentado en su cuna viendo hacia arriba. Tomaba su oso de peluche y se lo daba a alguien. Aquello era algo escalofriante. Así estuvo todo ese tiempo hasta que se quedó dormido. Dieron las 3 de la mañana y por fin llegaron los señores. La madre entró directo a ver al bebé. Salió de la habitación y dijo sonriendo: mi mamá lo puso a dormir. Yo le sonreí por compromiso y le dije que ya me iba a retirar. Me pagaron y me dieron las gracias. Yo llegué aterrada contándole todo a mi madre. Estaba igual de sorprendida que yo. Me dijo que ella tampoco sabía nada. Días después le volvieron a hablar a mi madre para pedirle que si de nuevo yo podría ir a cuidar al bebé, que por supuesto yo jamás volví a aceptar. Yo solo espero que eso que habita en el cuarto del bebé sea realmente su abuela difunta y no alguna otra cosa maligna que quiera hacerle daño a ese niño.